Hola, vivimos en un mundo finito, un mundo limitado. Esto es un mundo que en un momento determinado dejará de existir. En el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Juan habla de la revelación que Dios le dio de Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y testifica haber visto un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es lo que vio Juan en la isla de Patmos, lo que le reveló Dios. Pero ahí no termina la cosa. Juan dice que vio a la nueva Jerusalén, a la ciudad santa, descender del cielo de Dios, dispuesta, ataviada, vestida como una esposa para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 2. Léelo. La antigua palabra griega traducida para cielo nuevo y tierra nueva es kaine, K-A-I-N-E, y quiere decir un mejor cielo y una mejor tierra que reemplaza al primer cielo y a la primera tierra. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra permanecería para siempre. Lucas capítulo 21, versículo 33, léelo. En Isaías capítulo 65, versículo 17, Dios dice proféticamente que Él crearía un cielo nuevo y una tierra nueva. Cabe indicar que la antigua palabra hebrea para crear es bará, B-A-R-A, bará, y significa crear de la nada, tierra nueva y cielo nuevo. La Biblia nos habla de una serie de señales que precederán al fin. Y entre las cosas que deben suceder, primero está el glorioso evento cuando los creyentes nos encontraremos con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos. Esto debe suceder antes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. También puedes leer Apocalipsis 3, 10. Luego, después de dicha tribulación, el mundo debe de experimentar la segunda venida de Cristo, junto con todos los creyentes, para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Esto es 1000 años bajo un gobierno teocrático, bajo el gobierno de Dios. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Léelo. Yo soy Rubén Rivera, esto es Verdades Eternas para la Gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? O sus sistemas religiosos se lo permiten. En los tiempos que preceden al fin, dice la Biblia, que las naciones serán juzgadas y sucederán muchas catástrofes, habrá mucha hambre y guerra. Sin duda es el escenario que hoy por hoy nos encontramos. Solo basta con encender la radio o la televisión para comprobarlo. Como cristianos no debemos preocuparnos, pues conocemos nuestro destino. Pero sí es importante, sí es necesario estar preparados, reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que busquen de Dios, a que se acerquen a través de Jesucristo, que es el único camino. Una de las cosas que deben suceder antes del glorioso retorno de Cristo es que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Marcos capítulo 13, versículo 22. En Brasil, un tal Álvaro Teis, conocido como el Iricristo, se proclamó como la reencarnación de Jesús desde el año 1979 y dirige la secta Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad.
En Puerto Rico, José Luis de Jesús Miranda, fundador de la secta Creciendo en Gracia, el año 2005 anunció oficialmente que era él el Cristo. Este infeliz hombre muere a los 67 años en Orlando, Florida. Como característica exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. La viuda Lisbeth García, cubana de nacimiento, cambia el nombre de la iglesia por el de Rey Salem y se hace llamar Melquisedec Lisbeth y afirma ser Cristo mujer. Lo increíble es que esta iglesia tiene un promedio de 100,000 seguidores repartidos entre Canadá, Estados Unidos, Italia y 17 países en América Latina. Esta mujer transmite su culto vía satélite desde Texas. Bien dice la Biblia en Oseas 4:6 que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hay una larga lista de falsos cristos que han venido apareciendo a través de los años y que no voy a perder el tiempo en enumerar, por supuesto, ¿no? Creo que estos dos ejemplos son suficientes para comprobar la advertencia que nos hiciera Jesús en Mateo 24:5, cuando dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Dicho esto, permíteme decirte que cuando Cristo regrese, todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Y será algo repentino. Mateo 24:7. Será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Guarda esta información para cuando a alguien se le ocurra decir yo soy el Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. La Biblia identifica a este periodo de tiempo como el comienzo o el principio de dolores. No es el fin. Es verdad que estos acontecimientos prácticamente se vienen dando poco después de la subida de Jesucristo a los cielos. Pero es a partir del siglo XX cuando la historia va marcando los tiempos como nunca antes lo había hecho. Empezando con dos guerras de grandes magnitudes y duración. La primera en el año 1914 y la segunda en el año 1939. Luego vino el exterminio sistemático de judíos llevado a cabo por el régimen alemán nazi, el Holocausto. Tras ello se consolidan diversas corrientes de pensamientos sionistas que apoyan el reconocimiento internacional de un Estado judío independiente y soberano en la tierra de Israel. Y el 14 de mayo de 1948, en las Naciones Unidas se proclama la independencia de Israel y se divide el territorio que había sido a partir de la Segunda Guerra Mundial controlado por los británicos en dos partes, para los judíos y la otra para los palestinos. Las puertas del país se abrieron de par en par, otorgando a los judíos el derecho de establecerse en Israel y obtener la ciudadanía a su llegada. Al día siguiente, así como lo escucha, al día siguiente, o sea, el 15 de mayo, Egipto, Jordania, Siria, Libia e Irak, 5 países forman una coalición e invadieron ese territorio. Es decir, el territorio que las Naciones Unidas había asignado a Israel. Y se desarrolla lo que podemos considerar como la primera guerra árabe-israelí. El resultado, el territorio que inicialmente, tras las decisiones de las Naciones Unidas, le habían asignado al Estado árabe, se redujo a la mitad. Palestinos huyeron a países vecinos, es decir, fueron por lana y salieron trasquilados. Y aquí quiero hacer notar que los ejércitos de esta coalición invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía que recién habían recobrado. 8 años más tarde, la disputa por el canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto,
Disputa que se definió no en el campo de batalla, sino bajo la presión internacional de Francia e Inglaterra sobre el Estado de Israel. 20 años más tarde, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en 3 frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándoles una derrota fulminante. Israel capturó, escuche bien, la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y a los altos de Golán en Siria. 500,000 de palestinos huyeron como resultado de la conocida guerra de los 6 días. Nuevamente fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Se habrán preguntado ustedes por qué? Bueno, de ese tema podremos hablar en el próximo video. El último conflicto árabe-israelí sería la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por los israelitas en el año 1982. Pero no entregó la Franja de Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Después lo hizo Jordania. Pero las guerras a nivel mundial no han cesado. En el año 2001, tras una incursión militar liderada por el gobierno de los Estados Unidos, es derrocado el régimen talibán en Afganistán. En el 2003, tras una acusación infundada sobre la existencia de armas de destrucción masiva, dieron pie a la invasión estadounidense en Irak para derrocar a Saddam Hussein. Es lógico que en medio de cualquier gran guerra, hambruna o terremoto, el mundo piense que está llegando al fin. Pero hay una señal mucho más específica que esta y que la veremos más adelante. Consideremos también como parte de este paquete las epidemias, el coronavirus. Recientemente, en el 2019, antes hubo la peste negra que provocó la muerte de unas 50 millones de personas en Europa. Los incendios, inundaciones y terremotos. En septiembre del 2019 se produjo fuertes incendios forestales en Australia, mientras que en África Oriental, al otro lado del planeta, muchos países se enfrentaban a una hambruna sin precedentes a consecuencia de un brote de langostas. En enero del 2020, Indonesia sufrió una de las inundaciones más terribles. Canadá se vio afectada por la mayor temporada de nieve en un siglo. Ese terremoto de Turquía, terremotos en Cuba, en el Caribe y en muchos otros lugares aquí en Ecuador. Señales que evidencian que la profecía se ha cumplido. Hay otras señales que también evidencian que estamos próximos al fin, entre ellas la persecución y odio contra los cristianos. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. A causa de esto, muchas personas abandonarán la fe. Escenario perfecto para los falsos profetas que estarán impartiendo todo tipo de doctrinas que muchos las aceptarán y seguirán. En Mateo 24, versículo 32 al 33, el Señor dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Muchos creyentes sabemos que las tiernas ramas y hojas de la higuera se refieren a la restauración de Israel. Es decir, Israel es el reloj profético de Dios. Cuando se restaure Israel, el día del Señor estará cerca.
E Israel se restauró como Estado el 14 de mayo de 1948. Es obvio que esta profecía del regreso del Señor se ha cumplido íntegramente. Y ahora viene la señal que específicamente determina el fin. Mateo 24:14. Cuando el Evangelio se haya predicado en cada rincón del mundo, entonces, dice la Biblia, dice el Señor directamente, vendrá el fin. Cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, el Espíritu Santo comenzó a guiar, hubo un movimiento, comenzó a guiar a sus seguidores para que dieran testimonio de Él. Hoy en día, los cristianos se han extendido casi por todo el mundo y muchos países democráticos han adoptado el cristianismo como religión oficial, incluso en China, donde el partido gobernante o el gobierno es ateo. Decenas de millones de personas han aceptado el Evangelio de Cristo. Esto evidencia la difusión del Evangelio a nivel mundial. Y dije casi en todo el mundo porque hay una vasta región de países en donde el cristianismo aún no puede penetrar. Me estoy refiriendo específicamente a la ventana 1040. Se extiende desde el oeste del África al este de Asia y que en este momento están viendo en pantalla. Aproximadamente 4.500 millones de personas viven dentro de ese cinturón de resistencia. Entonces, la señal más cerca del fin es cuando el Evangelio se haya predicado en cada rincón del mundo. Si la iglesia no cambia la estrategia, escuche bien, y no extiende el conocimiento del Evangelio en esta zona, la venida del Señor se retrasa. O las piedras hablarán, pero la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Lucas capítulo 19, versículo 40. Con esto termino este video. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad. No olviden que el motivo de estas festividades es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El resto son muñecos de paja.